Saludos a todos, gracias por estar ahí, como siempre, esto es La Caverna de Sam. Llevaba tiempo sin subir vídeo y hoy me tenía que poner delante de la cámara para contaros algo, para informaros de algo que me he enterado hace poquitas horas. Tenía pensado tratar dentro de poco un par de vídeos relacionados con un tema en concreto, y perdonad mi tiempo de ausencia, pero estoy ahora pues un periplo de mi vida en el que estoy con una formación, estoy eh, con el tiempo bastante ocupado. Estoy bien, se están produciendo una serie de ocupaciones y de acontecimientos en mi vida que espero que me den de nuevo la estabilidad que busco. Por eso mi tiempo de ausencia desde el último vídeo, pero hoy sí que tenía que ponerme delante. Hoy sí que tenía que reflexionaros sobre una persona, sobre un concepto, sobre una profesión, como muchos vídeos que os he subido del tema del periodismo, ¿no? Mirad, en el día que os estoy grabando este vídeo ha fallecido Jesús Quintero a los 82 años de edad. ¿Quién fue Jesús Quintero? Miren, yo no voy a hablaros ahora de su biografía. Este vídeo no va a tratar sobre eso. Este vídeo trata de pensamientos, de haceros reflexionar. Pero Jesús Quintero, natural de Huelva, para mí, y en mi opinión, es uno de esos periodistas de raza, un periodista único en su esencia, y ya se nos ha ido. No voy a entrar en las condiciones en las que ha fallecido, porque algunos dicen que si ha fallecido solo, que si estaba en una residencia, que estaba arruinado, que esto lo otro. Yo no voy a entrar en eso. No, porque es algo muy personal y es algo que tienen que dar ya entre su familia, sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero tratar en este vídeo es que hoy, para mí, ha muerto una parte importante del periodismo en España. Así de exagerado os lo digo. ¿Por qué dices esto, Samuel? Pues mirad, Jesús Quintero es un periodista de raza, es un perro viejo, es un periodista único. Muchos de mi generación no saben quién es Jesús Quintero. Muchos de las generaciones venideras del mundo del periodismo y de la comunicación no van a saber quién es Jesús Quintero. Como no van a saber tampoco muchos de los grandes que ya están retirados, ¿no? Es normal. ¿Sabéis por qué es normal? Porque las facultades de comunicación se dedica muy poco tiempo a los trabajos de los grandes, salvo las historias de Orson Welles y todo esto de la guerra de los mundos, etcétera, etcétera, que es lo típico que se enseña en radio. Hay muy pocos apartados en los que se hable, por ejemplo, de figuras del pasado. Hay una parte histórica. Todas las carreras de comunicación y periodismo tienen asignaturas de historia. Pero es la historia convencional, es la historia de siempre, la historia de las naciones, la historia de las sociedades. Pero historia del periodismo, historia de algunas figuras. Porque, creedme, no hay dos personas iguales y se ha ido alguien que fue único, alguien que en sus últimos años de vida, precisamente, ha dedicado mucha crítica al mundo del periodismo, al mundo de la comunicación en general, al mundo de la televisión sobre todo, que es el que perteneció, aunque él también tuvo sus inicios en la radio, y sobre todo a la sociedad en general, cómo va. Yo conocí a Jesús Quintero, no personalmente, no he tenido ese gusto, me hubiera encantado incluso haberle hecho una entrevista, pero ya los últimos años era una persona bastante inaccesible por sus condiciones de salud, y hubiera sido un lujo, un gusto, porque Jesús Quintero es de esos hombres o de esos profesionales que se van a ir con la etiqueta de maestro en toda su vida. Yo lo conocí en el programa Ratones Colorados, un programa que se hizo famoso en Canal Sur. Luego tuvo su espacio El Loco La Colina. Yo creo que son los dos programas donde más se conoció, aunque él venía de una trayectoria larga, larguísima detrás. Jesús Quintero, en ese formato televisivo que hoy en día, ya os diré por qué, no tendría cabida en una parrilla televisiva, lo que se dedicaba a Jesús Quintero era, en un sillón, una mesa en medio, unas bebidas que podían ser desde refrescos hasta bebidas con alcohol. ¿Por qué no? Porque era el mundo de la noche, era entrar en un mundo, ¿cómo deciros, no? Casi, yo me lo llevo al terreno místico, ¿no? Es casi chamánico, ¿no? Eso de bebernos una copa, fumar unos cigarrillos
y vamos a hablar de la vida, vamos a reflexionar. Pues ese es el tipo de televisión que hacía Jesús Quintero. Y se ponía con una serie de personajes delante, de los más conocidos de la farándula, de la cultura, de la sociedad, de la política también. Y luego entrevistó a una serie de personajes que se hicieron famosos gracias a que aparecieron en esos formatos. Yo hará como el año pasado aproximadamente, yo dediqué un vídeo precisamente a la muerte, al fallecimiento de Juan Joya, el Risitas, que para mí es un personaje que yo siempre le he tenido mucho cariño porque yo me he reído mucho con él, y ese personaje se hizo muy famoso en Francia. Y murió solo también, murió en unas circunstancias, la verdad que muy pobres para lo que ha sido él en vida, ¿no? Y ese era el tipo de personajes como Juan Joya, el Risitas, el Pocí, muchos de los personajes catalogados como frikis en el mundo de la televisión, como raros, como dantescos, ¿no? Era verlos y nos poníamos a reír, ¿no? Pero Jesús Quintero, como buen periodista y como un profesional que era muy respetuoso con sus entrevistados, se ponía delante y le hacía una serie de preguntas. Yo creo que él, cuando entrevistaba, reflexionaba con la persona que tenía delante y le daba igual. Le daba igual tener a un filósofo, a un cantaor o a alguien que acaba de recoger en la calle. Los trataba a todos por igual y con todos intentaba reflexionar sobre la vida. Hacía preguntas. Yo diría que él no tenía un guión preparado. Tú no veías un guión de preguntas. Hoy en día las entrevistas, toda la televisión está guionizada y hay muy pocos profesionales que no utilizan el guión. Pero para no usar un guión en televisión o en radio, hay que tener mucho bagaje, muchísimo bagaje, mucha lectura. Hay que tener un nivel de conocimiento que diariamente, vamos, ese hombre yo creo que bebía los libros, bebía la información. Hay muy pocos así hoy en día. Y Jesús Quintero era uno de ellos. Entonces yo lo conocí en esa serie de programas y creo que hoy su fallecimiento confirma que los tiempos de cómo se hacía periodismo antes están muriendo o han muerto ya directamente, porque de la quinta de Jesús Quintero no sé ahora mismo a quién más destacaros. Está por ahí Fernando Sánchez Dragó, que también es un poco de ese periplo. Y precisamente hay varios vídeos famosos, pero hay uno donde aparece en una conferencia en la Universidad de Málaga, donde Jesús Quintero llega a tener una confrontación con Carlos Alsina, que es otro gran comunicador. A mí me gusta Carlos Alsina. Pero había ahí como un choque generacional, ¿no? De la forma en cómo uno hacía televisión y cómo el otro hacía ahora su mundo, que es la radio en el caso de Alsina, ¿no? Y la discusión, que esa discusión es famosísima, está también en YouTube, si lo queréis buscar, era porque Jesús Quintero, ya en un vídeo, Los ratones colorados, que es el vídeo que os voy a poner al final de este como recomendación, porque para mí es una de las grandes reflexiones de tantas que ha dejado, decía algo así como que el mundo de la televisión de ahora premia al analfabeto. Es un espectáculo mediocre. Vemos las tardes, ¿no? Simplemente, no, sin mencionar cadenas, sin mencionar a grupos de comunicación, las tardes están repletas de programas donde se premia el salseo, el morbo. Ya cualquiera puede llegar a un plató de televisión y decir 4 absurdeces y llevarse la fama. ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la verdadera formación, que es una de las grandes patas de los medios de comunicación? Era información, formación y entretenimiento. La parte del entretenimiento está bien, pero yo, como siempre digo, el entretenimiento se ha desvirtuado completamente. A mí un documental de animales me entretiene y a la vez me informa y me forma. Pero parece que la televisión se ha centrado en esa E del entretenimiento y ya todo vale. Y no, Jesús Quintero, en muchas de sus reflexiones, y ahí es donde tuvo el choque en esa confrontación que tuvo con Alsina, una confrontación tan real que discutieron prácticamente, ese vídeo famosísimo, le decía eso. Y Carlos Alsina le contestaba, es que Jesús, tú ya perteneces a otro mundo y esto es lo que demanda la gente. Yo ahí no estoy de acuerdo con Carlos Alsina. No es una cuestión de lo que demanda la gente. Sí, la gente demandará salseo, demandará morbo, hay una parte de la población que lo demandará. Pero esa parte de la población habla por todos. O sea, hablamos de que ahora la televisión
¿Es lo que demanda el público? ¿O es lo que tú ofreces al público y el público ya se ha acostumbrado? Porque ahora una cosa está clara. La televisión está muy muerta. Está más que muerta. Ahora están las plataformas, Netflix, HBO, Amazon, que te ofrece una cantidad de contenidos en series y películas que tú puedes consumir en el momento que a ti te dé la gana, del día que a ti te dé la gana, y tú consumes lo que te da esa plataforma. Y la gente se está yendo ahí. Podríamos hacer encuestas en la calle, estudios, que lo sabrá, de cuántas personas demandan ese tipo de programas que tanto dice Alsina, ¿no? Que si existen programas de salseo porque la gente lo demanda. Yo no lo veo así. Y además, hay mucha gente que cada vez está en contra. ¿Que hay gente que lo sigue viendo porque le entretiene? Bueno, ¿cuánta parte de esa población? ¿Y de qué forma ve la televisión? Porque hay gente que lo tiene de fondo. No. Los programas que hacía Jesús Quintero, tú no podías ponerlo de fondo. Tú estabas metido en ese ambiente, un plató con poca iluminación, una mesa en medio, el entrevistado, el entrevistador. Vamos a tomar una copa, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de lo que se nos ocurra, vamos a reflexionar un poco. Y luego los editoriales, las reflexiones que él hacía eran magníficas. Sí que es una pena. Es una pena, yo no voy a entrar en las condiciones en las que haya fallecido, pero yo lo digo así de claro. Hay ya muy pocos personajes, deberían ser estudiados en las universidades, ¿no? Personajes que se han ganado una fama y resulta que personajes como Jesús Quintero ya no hay y ya no tendrían cabida en las parrillas de televisión de hoy en día. Ese formato de los ratones colorados o el loco de la colina no tiene cabida en una televisión convencional. Donde tendría cabida ahora mismo es en YouTube, en plataformas de vídeo. Y de hecho, cada vez, yo por ejemplo en YouTube lo que consumo es mucha entrevista. Digo, yo echo de menos algo que sea... Por eso yo en este canal salgo yo hablando, reflexionando. No estará todo el mundo de acuerdo conmigo, obviamente. Obviamente, yo no busco tampoco eso. Pero a veces también me gusta el mundo de la entrevista. Y es difícil. Porque hay muy pocas personas, aparte de que lo virtual es muy... ¿Cómo deciros? Es muy indirecto. Es uno desde su casa, yo desde la mía. Pero a mí ese formato de Quintero me ha encantado siempre. Yo creo que no ha habido un comunicador... Mira, hay dos comunicadores que a mí me gustan mucho en la forma de cómo entrevistaban. Uno es Jesús Quintero, el manejo de los silencios, un maestro en el manejo de los silencios. Tenéis que ver vídeos de él porque nadie ha manejado los silencios como él. El timing, lo que yo siempre he dicho, el timing de una entrevista, el tiempo. Digo, tenemos todo el tiempo del mundo para hablar, para reflexionar. No hace falta ir con el tema del tiempo, de que a cierta hora tenemos que cortar porque viene otro persona que entrevistamos. No, no, tenemos el tiempo. No pasa nada porque nos tiremos un rato sin decir nada. Y así era Quintero. Los silencios, que algunos pueden decir incómodos, no, eran silencios donde ya estaba pensando en qué te iba a preguntar o reflexionando sobre lo que te acaba de decir. Pues él es uno de los que a mí me ha gustado. Otro que a mí siempre me ha gustado mucho cómo entrevistaba es José Ramón de la Morena, que ya se retiró, ya se jubiló, y José Ramón de la Morena, en su apartado que era el periodismo deportivo, también hacía un estilo, también tenía un estilo particular, personal. José Ramón de la Morena te podía empezar una entrevista preguntándote ¿qué estabas haciendo ahora mismo? Y una persona puede pensar, oye, pues no tiene por qué preguntarte por qué le preguntas así. Digo, no, es que para romper el hielo, porque una entrevista es algo que me ha pasado con el mundo de la comunicación, que hay gente que está en tensión, le da miedo, todavía le impone, ¿no? El tener una cámara delante, un micrófono, le impone muchísimo y están en tensión. Digo, vamos a intentar relajarlo de alguna manera. Cuéntame qué es lo que estabas haciendo ahora mismo. Cuéntame qué estabas haciendo hace un rato o ayer. Y empezamos una conversación desde ahí. Así es como se rompe el hielo. Cuando quedáis con alguien a tomar un café, no empezáis hablando de lo que habéis hecho en el día o de cómo está el tiempo o de lo que sea y ya empezáis una conversación. Y lo vais hilando ya a otros derroteros. Pero siempre se empieza por el presente, por el que estabas haciendo. Así que es una pena, un gran profesional. A todos nos llega nuestro momento, ¿no?
Nada es para siempre. Pero además esta noticia llega justo cuando no tenía pensado reflexionar sobre esto. Pero yo la semana pasada quedé con un amigo a tomar algo y este amigo me pidió, por favor, dedícame un tiempo porque he perdido a un familiar. Dice, ha sido de repente, fue un infarto, estaba de vacaciones además y le ha dado el infarto. Hace poco también en Badajoz ha habido un accidente mortal entre dos motocicletas. No sé cómo ha sido, pero una se ha cruzado con la otra y ¡pum! Muerte en el acto de uno de los motoristas. El otro grave. ¿Qué quiero deciros con esto? Que la vida se nos va en un segundo. Y mientras estamos, que es normal, ¿no? Estamos pensando en lo que vamos a hacer ahora, lo que tenemos que hacer mañana, la reunión que tendré la semana que viene, la boda que he planificado en unos meses, ¿no? Para los que se vayan a casar, el cumpleaños de mi hijo en tal fecha, o los impuestos que tengo que pagar a final de mes. Mientras estamos pensando en esas cosas, la vida sigue ocurriendo, la vida sigue su camino. Es normal. Estamos en un sistema, vivimos en un sistema que nos impone este tipo de cosas. Y nos olvidamos de vivir. Pero ya no solo nos olvidamos de vivir, nos olvidamos a veces de dejar legado en la huella del camino donde pisamos. Yo para mí, Quintero ha dejado una gran huella, imborrable, imborrable. Y ese legado está en YouTube, está en los programas de televisión que están almacenados en algún lugar. En YouTube hay mucho contenido de Quintero, en sus libros, sus publicaciones, sus entrevistas. Yo os voy a dedicar un vídeo reflexivo muy bueno al final de este vídeo. Y eso es lo importante, quedarnos con el legado. Por desgracia, a veces hay acontecimientos en nuestra vida que no podemos controlar. La muerte a veces no la podemos controlar. Se nos va la vida, nos apena, lo pasamos mal, pero hay que quedarnos con el legado de este tipo de personajes. Sea un profesional, alguien que veneramos, un famoso, sea un familiar. Yo lo que le dije a mi amigo la semana pasada, y esto por eso lo hilo con el tema de Quintero, es: ya no hay nada más que hacer. Ya se ha ido. Lo importante es pensar los buenos recuerdos que tienes de esa persona, lo que has vivido con él, quedarte con la enseñanza que te ha dejado esa persona. Si esa persona te ha dejado enseñanza, es una persona que ha dejado huella. Aunque sea una enseñanza pequeñita, ha dejado huella en alguien. Yo creo que todos, cuando hemos vivido la pérdida de alguien, nos acordamos de cosas que nos han dejado. Nos han dejado enseñanzas, nos han dejado recuerdos, que estamos aquí y que podemos consultarlos en nuestros sueños o cuando pensamos en esa persona. ¿Duele? Sí, duele mucho, pero de eso se trata la vida. Recordar, pensar en el que vamos a hacer mañana nos duele igual que si recordamos los buenos momentos, pero si nos quedamos con esos buenos momentos, nos quedamos con las enseñanzas, podemos aprender y podemos seguir hacia adelante e intentar vivir, que es lo importante, el presente. En los informativos hoy en día la línea a seguir es meternos miedo con inflaciones, con crisis, con posibles comienzos de terceras guerras mundiales. Jesús Quintero era muy crítico también sobre eso. Y mientras hoy en día las televisiones nos siguen metiendo miedo y luego el contraste comienza un programa de entretenimiento de salseo donde nos cuentan la vida de un cierto famoso, la gente sigue viviendo y vive con todas esas emociones dentro. Bueno, puede que mañana estalle una tercera guerra mundial porque lo han dicho los informativos, pero ahora me voy a entretener viendo la vida de este torero que le ha puesto los cuernos a no sé quién. Fijaos el contraste. Que hacemos como si nada. Pasamos como si nada de algo que estamos viviendo en un acontecimiento importantísimo, donde lo hemos normalizado que hay una guerra, hemos normalizado que hay muertos, hemos normalizado que hay personas que se suicidan por la situación. Normalizamos eso porque nos lo cuentan de manera normal y luego lo contrastamos rápidamente con la vida de un torero, que a mí no me importa la vida de ese hombre o de quien sea, o de la mujer de quien sea. Y ese contraste lo normalizamos
con la vida, con el morbo, el entretenimiento que nos da el que haya hecho en su vida privada. ¿Os fijáis en el contraste? Eso es lo que criticaba Jesús Quintero. Así que esto daría para otra reflexión. No era este el tema que yo tenía preparado para contaros en este vídeo. Os avisaré. Creo que dentro de poco volveré a grabar en este canal. Pero tenía que hacerlo, dedicarle un vídeo homenaje a Jesús Quintero. Puede que no sea el mejor, habrá vídeos mejores homenajes, pero yo no quería contar la vida de Quintero. Yo quería reflexionar, plasmar la que ha sido una de sus mejores enseñanzas. Y hay muchas, pero yo me quedo con esa. Que, por cierto, en ese vídeo que vais a ver habla de los nuevos analfabetos. Estamos siendo gobernados por nuevos analfabetos, se premia el nuevo analfabeto, y hoy en día tratar de ser culto, tratar de ser curioso en la vida, parece que está castigado de mala manera, e incluso tratado como friki. Cuando antes criticaban a Jesús Quintero porque entrevistaba a frikis de la calle, resulta que ahora el friki es el que tiene curiosidad, el que coge un libro o el que quiere aprender. Así que fijaos cómo la sociedad se da la vuelta a sí misma. ¿Y quién impone esto? ¿De verdad, como decía Carlos Alsina, es la gente lo que demanda eso o nos lo están imponiendo de arriba? Ahí os lo dejo. Gracias por estar ahí en este vídeo, en este canal, a apoyarlo. Le dais like, hacéis lo que queráis con este vídeo. No busco que haya gente que esté de acuerdo con mi mensaje, pero esto es lo que yo os ofrezco. Como una persona que quiere aprender, que tiene curiosidad y que respeta al maestro o a los maestros, sean de distintas índoles, aquí me pongo yo para intentar acompañaros en este momento, en este ratito, para, como hacía Quintero, vamos a abrir nuestras mentes, vamos a hablar de cosas de la vida. No tenemos las respuestas, no podemos plantearnos todas las preguntas que quisiéramos, pero vamos a intentar encauzar una lección que podamos llevarnos de esta noche. Así que, si lo he conseguido, pues no tengo más que deciros que he cumplido mi labor, pero volveré en otro vídeo. Un abrazo fuerte y aquí estaremos próximamente. Gracias.